amigos, ahora vamos a ver el concepto del campo eléctrico. En el video anterior vimos lo que eran las fuerzas eléctricas entre dos cargas puntuales, ¿no? O la interacción entre dos cargas puntuales separadas a una distancia, ¿no? Pero aquí podemos preguntarnos ¿cómo es esa interacción entre ellas? ¿Por qué sucede esa interacción si las dos cargas están separadas a una distancia r, ¿no? Como lo vimos en el video anterior? O mejor dicho, podemos preguntarnos ¿cómo es el espacio entre ellas, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que estas cargas están separadas, existe una interacción entre ellas, ¿no? Entonces vamos a tratar de contestar estas preguntas con algunos ejemplos, ¿no? O con un ejemplo que nos ilustre estas preguntas. Entonces vamos a suponer que existen dos cargas puntuales, una Q mayúscula y otra Q minúscula, situadas en el espacio. Entonces vamos a poner una carga Q positiva, ambas separadas a una distancia R, ¿no? Y una Q minúscula donde Q mayúscula va a ser mucho mayor que la Q minúscula, ¿no? Aquí lo que vamos a tener es que las cargas van a experimentar, como vimos en el video anterior, o como vimos en el video para las fuerzas eléctricas, vamos a tener que las cargas van a experimentar una fuerza, ambas, ¿no? La Q minúscula va a experimentar una fuerza debido a la Q mayúscula, y la Q mayúscula va a experimentar una fuerza debido a la Q minúscula, ¿no? Ambas en diferentes direcciones. Entonces aquí va a depender, la dirección de la carga va a depender de cómo consideremos estas cargas, ¿no? Entonces aquí lo estamos considerando ambas positivas, entonces la dirección de las fuerzas van a ser en sentido contrario, ¿no? Porque las cargas del mismo signo se repelen. Entonces aquí vamos a tener que por la tercera ley de Newton, las fuerzas, la fuerza en la Q mayúscula debido a Q minúscula debe ser igual a la fuerza en Q minúscula debido a Q mayúscula, ¿no? Pero de signo contrario. Entonces nosotros podemos poner que la dirección de la fuerza en Q minúscula va a estar en esta dirección, y la dirección de la fuerza en Q mayúscula va a estar en esta dirección. Es lo que vimos cuando estudiamos la fuerza eléctrica, ¿no? Pero aquí nos decimos, ¿no?, las preguntas anteriores, ¿no? O sea, ¿cómo es que interactúan entre ellas, ¿no? O cómo es el espacio entre ambas que permite, a pesar de estar separadas, esa interacción, ¿no? Entonces aquí conviene pensar esta situación como una acción a distancia, ¿no? Tenemos que suponer, o debería de suceder más bien, un caso similar a lo que sucede con el campo gravitacional, ¿no? O sea, esa fuerza que no se ve, no la vemos, pero la sentimos, o sea, que es la fuerza de atracción, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí en la Tierra, y existe una fuerza que permite que los objetos pues estén como lo conocemos, ¿no? No existe una fuerza de atracción que hace que nosotros estemos puestos en la Tierra, ¿no? O como sucede con los planetas, existe una fuerza que permite que los planetas giren alrededor del Sol. Esa fuerza se le conoce como la fuerza gravitacional o el campo gravitacional, ¿no? Y que está aquí también en la Tierra. O sea, si nosotros nos pintamos aquí, nos dibujamos con una pelotita en la mano, nosotros la aventamos hacia arriba, ¿qué vamos a ver? O sea, ¿qué vamos a experimentar ahí? Pues vamos a ver que en una distancia y, esa pelotita llega a una posición final, donde a partir de ahí empieza a regresar hacia la Tierra, ¿no? Y eso es debido a la fuerza de gravedad, ¿no? Que es una fuerza de atracción entre los cuerpos, ¿no? Entonces, algo similar sucede con las cargas, ¿no?
¿no? Existe un campo que permite esa interacción entre ellas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos expresar ese campo eléctrico, ¿no? Entonces vamos a suponer que en nuestro sistema de cargas, entonces vamos a suponer ahora que nosotros quitamos la carga eléctrica Q minúscula, ¿no? Si nosotros quitamos esa carga, pues vamos a tener el siguiente sistema. Solamente expresamos dónde estaba colocada esa carga y en el punto P. No tenemos carga ya ahí, ¿no? Entonces aquí debería de suceder una cosa, ¿no? Existe un campo o existe algo que al momento nosotros de colocar una carga ahí permite esa interacción, ¿no? Existe, o sea, va a haber esa fuerza entre las cargas. Podemos decir entonces que la carga Q debe de producir un campo similar a lo que vendría siendo el campo gravitacional, como dijimos, ¿no? En el punto P tenemos Q aquí y Q produce, o sea, había una interacción entre dos cargas en el punto P. Entonces si nosotros quitamos esa carga, debería haber algo que a esa distancia alrededor de la Q debe existir algo que permite interacciones entre cargas, ¿no? Entonces matemáticamente lo que está pasando aquí es que en el caso donde nosotros teníamos la carga, existía una F o Q minúscula, sentía una fuerza debido a la Q mayúscula, ¿no? Que ya vimos que esa fuerza tiene la siguiente expresión, ¿no? Una constante de Coulomb por la magnitud de las fuerzas entre el cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? Por un vector unitario en la dirección de la fuerza, ¿no? Entonces aquí nosotros ahora vamos a suponer el caso de que quitamos la carga, ¿no? Y nos queda y vemos que nos queda, ¿no? Si nosotros quitamos la carga de la expresión, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, pues matemáticamente para quitar esa carga de la expresión, tenemos que multiplicar en ambos lados para no alterar la igualdad por 1 sobre Q minúscula, ¿no? De ese modo nos va a quedar una fuerza entre Q minúscula igual a la constante de Coulomb por la carga mayúscula entre R cuadrada por un vector unitario en la dirección de esa fuerza, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una fuerza por unidad de carga, ¿no? Entonces podemos decir que la carga Q produce una fuerza por unidad de carga sobre este espacio que tenemos aquí, ¿no? Ahí va a estar produciendo algo que nos permite al momento de colocar una carga que entre ellas haya una interacción. Ya esta fuerza por unidad de carga es lo que nosotros conocemos como el campo eléctrico, ¿no? Entonces, se denota como una E mayúscula, ¿no? Entonces nuestro campo eléctrico va a ser la fuerza por unidad de carga que produce la carga Q mayúscula, ¿no? Entonces eso vendría siendo nuestra expresión para el campo eléctrico, ¿no? Nuestra expresión matemática para el campo. Entonces tenemos la carga Q mayúscula, entonces ya dijimos que produce una fuerza por unidad de carga, ¿no? Al cual se le conoce como el campo eléctrico, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite o que permite la interacción entre ambas cargas. La interacción entre ambas cargas. Entonces si nosotros volvemos a colocar una carga aquí, vamos a tener que estas fuerzas, o ya dijimos que estas cargas producen una fuerza Q0 en estas direcciones, ¿no?
¿sí? Y por lo tanto va a existir un campo eléctrico en el punto P, ¿no? Donde está situada la carga. Entonces nosotros podemos decir, entonces, ¿cómo sería ese campo eléctrico? Entonces, si nosotros decimos que queremos conocer el campo eléctrico en un punto P alrededor del espacio o en el espacio vecino de la carga, pues podemos decir que en el punto P la carga Q mayúscula produce un campo, ¿no? ¿En qué dirección? Pues debido a la expresión matemática que tenemos aquí, podemos decir que el campo eléctrico, su dirección está relacionada directamente con la dirección de la fuerza, ¿no? Si Q, vamos a decir que si nuestra carga Q mayúscula es positiva, esta carga va a producir un campo eléctrico en el punto P hacia esta dirección, ¿no? Saliendo de la carga Q mayúscula. Pero si la carga Q es una carga negativa, entonces el campo que produce en el punto P va a tener esta dirección, ¿no? Entonces aquí tenemos, si la carga Q mayúscula es positiva, entonces el campo eléctrico debe de tener esta dirección. Y si la carga Q mayúscula es negativa, entonces el campo eléctrico debe tener esta dirección, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una expresión para el campo eléctrico, ¿no? Entonces, que es la constante de Coulomb por una carga Q entre R cuadrado por el vector unitario en la dirección del campo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que si conocemos el campo, si conocemos la fuerza eléctrica, pues conocemos el campo, ¿no? Y si conocemos el campo eléctrico, podemos conocer la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué sucede cuando nosotros tenemos un sistema en donde hay una distribución de cargas puntuales, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos más de una carga situada en el espacio. Entonces vamos a ver el campo eléctrico para una distribución de cargas puntuales. Entonces cuando nos encontramos con un sistema de cargas, una distribución de cargas puntuales, ¿no? Vamos a suponer Q1, Q2, Q3 y así. Vamos a tener, ¿no? En teoría, que nosotros, si colocamos en la distribución de carga, vamos a suponer que están distribuidas en esta forma, y nosotros colocamos una carga puntual o una carga de prueba en un punto P, separadas a una distancia de ellas. Vamos a tener que las cargas experimentan una fuerza debida, o la carga de prueba va a experimentar una fuerza debida a la carga Q1, va a experimentar una fuerza debido a la carga Q2 y va a experimentar una fuerza debido a la carga Q3, ¿no? ¿Y qué forma van a tener esas fuerzas? Pues ya dijimos que nuestra fuerza en el punto P va a estar con la carga Q por el campo eléctrico, ¿no? Entonces las fuerzas van a tener la siguiente expresión, o sea, la fuerza producida por la carga Q1 va a ser igual a la carga Q por el campo eléctrico en 1. La fuerza producida por la carga 2 va a ser igual a una carga Q por el campo eléctrico producida por la carga 2, y la fuerza producida por la carga 3 va a ser igual a la carga Q por el campo eléctrico en 3. Entonces aquí lo que decimos que cada carga Q
en nuestra distribución de carga va a producir un campo eléctrico. Entonces aquí podemos decir que la fuerza total de nuestra distribución de cargas puntuales, o nuestra fuerza neta, pues es la sumatoria, dijimos la vez pasada que era la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? Entonces 1 hasta n de las fuerzas que producen cada una de las cargas, ¿no? Entonces aquí en el campo eléctrico también vamos a tener que nuestro campo eléctrico neto va a ser la sumatoria de todos los campos eléctricos, ¿no? Producidas por cada una de las cargas, donde ya vimos que esta expresión matemática del campo eléctrico pues es la fuerza y entre la carga. Entonces, de modo que si nosotros tenemos esta distribución de carga, podemos obtener el campo neto de ese sistema. ¿Cómo va a ser eso? Pues va a ser una suma vectorial de las cargas, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la carga 1, que vamos a considerar que es una carga positiva, la Q2 vamos a suponer que es una carga negativa, y la Q3 vamos a suponer que es una carga positiva, ¿no? Y queremos encontrar el campo eléctrico en el punto P, ¿no? Entonces, en el campo eléctrico, en este punto, debido a la carga positiva, ¿qué dirección va a tener? ¿No? Colocamos esta línea de acción, y sobre esa línea de acción vamos a dibujar el campo eléctrico, ¿no? Entonces aquí, debido a esta carga positiva, dijimos que nuestro campo eléctrico va a tener esta dirección, y el campo eléctrico en el punto P, debido a la carga negativa, ¿qué dirección va a tener? Dibujamos nuestra línea de acción, y cuando la carga era negativa, dijimos que iba a tener esta dirección, ¿no? Y en esta dirección, la carga Q, debido a esta carga, el campo eléctrico aquí en el punto P va a tener esta dirección. Entonces aquí lo que tenemos que hacer para sacar nuestro campo eléctrico neto o total es hacer la sumatoria vectorial, la suma de vectores. Entonces aquí vamos a sumar el campo producido por esta carga Q, la carga negativa, más el campo producido por esta carga positiva, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la suma vectorial, y nos va a dar que va a tener esta dirección, ¿no? O debería de tener esta dirección. Y la suma con este vector resultante de estas dos va a ser un vector en esta dirección, ¿no? o más o menos. Entonces este va a ser nuestro campo eléctrico, la dirección del campo eléctrico neto o total, ¿no? Que es la suma del campo eléctrico de la carga 1 más el campo eléctrico producido por la carga Q2 más el campo eléctrico producido por la carga Q3, ¿no? Que va a ser este vector resultante que tenemos aquí. Ahora necesitamos expresar lo que viene siendo el campo eléctrico, o conocer cómo se calcula, cómo se considera el campo eléctrico producido por una distribución de carga, por una distribución continua de carga, ¿no? Entonces consideramos un cuerpo con una superficie que está cargado positivamente en la superficie. Puede ser una carga positiva o carga negativa, ¿no? Pero nosotros vamos a ponerla positiva. Y queremos encontrar el campo eléctrico en un punto P, en el espacio vecino de ese cuerpo. Entonces aquí vamos a tener que, en lugar de tomar las cargas por separado,
como en el caso anterior, vamos a considerar un diferencial de carga, ¿no? Vamos a considerar un diferencial de carga ¿no? En donde vamos a tener que este diferencial de carga pues es más grande, es mucho más grande que la carga elemental, pero mucho más pequeño que el cuerpo que estamos considerando, ¿no? o que la carga total del cuerpo, del cuerpo cargado. Entonces vamos a considerar un segmento de la superficie cargada infinitesimal, ¿no? O sea, muy pequeño, que nos va a permitir calcular lo que viene siendo el campo eléctrico. No más que ahora, en lugar de nosotros sumar esas diferenciales de carga, ¿no? vamos a considerar sobre toda la superficie, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a tomar una integral sobre todo el diferencial de campo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, no? O sea, nosotros tenemos que nuestro campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por una carga Q para una distancia R cuadrada en la dirección de un vector unitario, ¿no? Entonces, si nosotros diferenciamos esta expresión en ambos lados, vamos a tener que Q por dq K por la constante K por diferencial de carga entre R cuadrada en la dirección del vector unitario. ¿Sí? Entonces de aquí podemos nosotros obtener, ¿no? Entonces la integral sobre toda la superficie de diferencial de campo va a ser igual a la integral de la constante de Coulomb por nuestro diferencial de carga entre R cuadrado por ese vector unitario que tenemos ahí, ¿no? Entonces nosotros debemos de conocer cómo es ese diferencial de carga. Ese diferencial de carga pues va a depender según el problema que estamos tratando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que si nuestro cuerpo de estudio es lo vamos a hacer sobre una línea cargada, entonces tendríamos que considerar una densidad lineal, ¿no? Y la cual siempre se expresa como una letra lambda, ¿no? Y nuestra densidad de carga lineal pues es la razón de cambio de la carga por unidad de longitud, ¿no? Se dice. Entonces, si ahora consideramos el caso en el que tengamos una distribución de cargas sobre una superficie, vamos a considerar una densidad superficial, ¿no? Vamos a considerar una densidad superficial, que esa la expresamos con la letra sigma, que esa sigma va a ser la razón de cambio, la razón de cambio de la carga por unidad de superficie. Esta es la distribución de carga sobre una superficie, ¿no? Y si nosotros consideramos ahora que nuestro cuerpo es sobre una distribución de carga sobre un volumen, podemos considerar una densidad volumétrica, ¿no? Que la expresamos con la letra ρ, ¿no? Que esta viene siendo la razón de cambio de la carga por unidad de volumen, que esto va a ser la distribución de carga sobre un volumen. Entonces de aquí, de estas tres consideraciones o de estos tres casos que podamos tener el problema, tenemos pues que nuestra lambda o nuestra densidad de carga, dependiendo del problema que consideremos, pues va a ser dq va a ser igual a ¿qué? Por la lambda por la diferencia de longitud, o para una distribución sobre una superficie por nuestra diferencial de carga, pues va a ser sigma por diferencial de superficie,
y en el caso en el que nosotros consideremos un volumen, pues va a ser, nuestra diferencial de carga va a ser igual a ρ por diferencial de volumen, ¿no? Esas son nuestras consideraciones. Dependiendo del problema que tengamos, es como nos va a ser nuestra diferencial de carga, ¿no? En los siguientes videos vamos a ver unos ejemplos para ilustrar mejor estos casos, ¿no? Esto sería todo y espero que esto les haya sido de utilidad, y si les gustó den like, y si no se han suscrito suscríbanse y nos vemos en el próximo video.